18 de diciembre y casi cerrando el año a este lado del micrófono, quiero analizar las estadísticas de escucha tanto de este podcast como de mí mismo como oyente durante este año 2025. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Bienvenido a Al otro lado del micrófono. Yo soy Jorge Marín y en este espacio que realizo desde EOB Productora hablamos cada día de todo aquello que nos mueve como podcasters, con noticias, herramientas, eventos, consejos y todo lo relacionado con el podcasting que me rodea. Penúltimo episodio del año. Bueno, o eso creo, porque quizás os prepare alguna sorpresita si me es posible en las últimas semanas. Pero bueno, digamos que en el calendario oficial este episodio 1283 es el penúltimo. Y para ir cerrando este año como se merece, pues quiero mantener la tradición de analizar mis estadísticas personales de podcasting. Por un lado, como creador y por otro lado, como oyente de podcast. Porque sí, soy de esas viejas glorias que todavía escuchan mucho podcast y graba también mucho, pero con mucho podcast. Y para ello voy a analizar los datos que me da mi aplicación habitual de escucha de podcast, o sea, Pocket Cast, con su ya habitual playback anual. En este caso el Playback 2025, algo parecido a lo que hace Spotify con el Rapid, o incluso YouTube también tiene su propia lista de estas, bueno, recopilatorio, ya me entendéis. Además voy a revisar los datos que me ofrecen tanto Spreaker como YouTube para ver cómo ha sido el impacto de este podcast a lo largo de estos últimos 12 meses. Bueno, 11 meses y medio, ya me entendéis, aunque bueno, también contabilizo los últimos 15 días de 2024, 12 meses, da igual, el último año. Comienzo con el análisis de escucha y para ello dejadme que abra mi Pocket Cast en mi móvil a ver qué me ofrece. El Playback 2025, bien. Tu año en podcast, concluido y listo para revivir. Muy bien. Has escuchado 169 podcasts distintos y 2016 episodios. Tus podcasts favoritos del 2025, no hay algo más tú que esto. Y es el podcast más escuchado es Estamos al Mando, con un total de 87 episodios y un total también de 5 días y 22 horas. Esto es compromiso. Muy bien, pues 5 días, casi una semanilla, casi escuchando Estamos al Mando en sus 88 episodios. Tus otras opciones, más favoritos, más reproducción, más tú, mi top 5 en cuanto a escuchas de podcast, son los programas Estamos al Mando, como bien decía antes, Bad Señales en un segundo puesto, Day to Day, el podcast diario de Santiago Pascual en un top 3, Nadie sabe nada. Por cierto, desde aquí aprovecho a mandar un abrazote a Andreu Buenafuente, que está ahí convaleciente, podríamos decir, en un pequeño retiro podcastero, no solamente de podcasting, sino de trabajo en general, a ver si se recupera pronto y nos sigue dando nuevos episodios de Nadie sabe nada y de todo lo que hace, pero bueno, cuando esté totalmente recuperado. Y en un quinto lugar, aquí esto es un poco de autobombo, pero yo reconozco que me escucho todos mis episodios al otro lado del micrófono. Pero bueno, para que veáis que escucho más podcasts por delante del mío propio, y eso que yo grabo 200 episodios al año. Este lo pone en inglés, esto no lo han traducido los compis de Pocket Cast. Dice, you dropped 5-star rating like confetti. Tú has dropeado 5 valoraciones de 5 estrellas como si fuera confetti. Creators everywhere appreciate the love 5 stars. Los creadores, todos los creadores... todos, donde sea, los creadores aprecian las 5 estrellas. Muy bien. O sea, que solamente he puesto reseñas de 5 estrellas. ¿Qué le vamos a hacer? Me gustan mucho los podcasts que escucho. En un total de 841.250 minutos escuchados a lo largo de este 2025. Tu maratón de escucha, o sea, el episodio más largo ha sido de 4 horas y 52 minutos. Esperamos que hayas estirado. Vale, porque es una maratón. Uy, mira qué pena. Aquí podría haber sido un podcast sobre running, pero no, es un podcast sobre videojuegos. Es el episodio presencial Topal de Oro y juegos más esperados de 2026 de los compañeros de Topal Games. También un abrazote desde aquí, que dura, pues eso, casi 5 horas.
Thanks for supporting Pocket. Bueno, gracias por apoyar Pocket Cast. Your plus perks unlock extra stats and power features. O sea, que gracias por apoyar, porque tengo la licencia vitalicia de Pocket Cast, no estoy suscrito, pero tengo esa licencia, y me dice que gracias a este plus tengo desbloqueadas estadísticas extra y características potentes. Vaya. Tu escucha ha disminuido, vaya por Dios, pues vaya, sí lo sé, no las quiero leer. Tu escucha ha disminuido un 18% este año, pero oye, calidad sobre cantidad. Madre mía. En 2024 escuché un total de 1.706 horas y en este 2025 han sido 1.402 horas. 304 horas menos que el año pasado. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, tu tasa de finalización de episodios es del 95%. Bueno, hombre, esto significa que soy bastante fiel a todos los episodios. De 2016 capítulos has terminado 1917. Un seguimiento más sólido que la mayoría de suscripciones a gimnasios. Pues sí, bueno, sí, podríamos decir que sí. Gracias por pasar el año con Pocket Cast. Comparte tu playback con amigos. Bueno, en fin, lo estoy compartiendo con las mejores personas que puedo, que eso es la audiencia de mi podcast. A ver, con estos datos, además del ranking de los podcasts, de los más 5 podcasts más escuchados, del podcast más escuchado en concreto y del episodio más largo del año, voy a echar cuentas con los datos que me ha ofrecido Pocket Cast. En primer lugar, 169 podcasts distintos durante este año. Podríamos decir que cada día escucho unos 0,46 podcasts distintos. Que bueno, vamos a dejarlo en medio podcast para redondear un poco. O sea, que cada 2 días escucho un podcast distinto, podríamos decir. Más o menos, ¿eh? Ya sabéis que esto no es del todo así porque escucho más de un episodio cada día, pero bueno, más o menos. 169 podcasts distintos. 2016 episodios en total, aunque no todos finalizados al 100%, pero bueno. 2016 dividido entre 365 días, sale un total a 5 episodios y medio cada día. Nada mal, hombre, nada mal. Un total de 841.250 minutos, o lo que es lo mismo, 1.402 horas, que se traduce en un 3,8 horas al día escuchando podcast. Y eso sin contar las horas que paso editando podcast, que bueno, también podríamos considerar las horas de escucha, pero bueno, esta no la metemos en este saco. Eso es trabajo y esto es más ocio, aunque también es parte de mi trabajo, pero bueno, ya me entendéis. 3,8 horas al día. La tasa de finalización del 95%. Bueno, aquí tengo que reconocer que hay muchos podcasts que abandono a mitad del capítulo, porque oye, yo picoteo mucho y mira, de cada 100 episodios, pues hay 5 que no me terminan de convencer y que los termino abandonando. Oye, yo creo que es algo entendible, ¿no? Respecto al año pasado, he bajado un 18% el tiempo de escucha de podcast, y esto creo que es debido a varios factores. Y es que este año he escuchado más música que otros años anteriores. Por desgracia, la muerte de Robe ha tenido algo que ver, pero bueno, esto solamente contaría los últimos 15 días o la última semana. Pero bueno, todo esto viene desde que el año pasado los Reyes Magos de Oriente me trajeron unos auriculares AirPod Max. Y la verdad que he utilizado mucho tanto para editar podcast como para escuchar podcast, pero sobre todo para escuchar música, porque la calidad de la música que ofrece, o sea, la calidad de sonido que ofrece, pues hombre, hace que disfrutes mucho de la música. Y pues eso, sumado a que en algunas carreras y en algunos entrenamientos me he puesto conciertos o sesiones que bueno, pues me ayudan a mejorar mis ritmos. Aunque estos últimos, los conciertos y las sesiones, los tengo subidos a la nube de archivos de Pocket Cast, al escucharlos aquí no cuentan como podcast como tal, sino que son archivos y no suman a estas. Bueno, total, que la música ha hecho que haya escuchado menos podcast que el año pasado, y también hay que tener en cuenta que este año he conducido menos, con lo cual he escuchado menos podcast. El año pasado sí que tuve más clientes fuera de casa y eso hace que, bueno, pues que conduciendo escuche más, menos viajes también, bueno, en fin. También quiero traer un dato extra de Pocket Cast que no aparece en este playback, y es que el próximo 28 de diciembre de 2025 voy a cumplir 10 años con esta aplicación, y es que tiene un apartado de estadísticas que me indica, pues bueno,
cuando me hice la cuenta, cuando me suscribí y bueno, a falta de 10 días para este aniversario, me vais a permitir que lo celebre ya, por así decirlo, porque estamos a día 18 y bueno, en total en estos 10 años he escuchado 627 días y 10 horas, o sea, un total de 15.048 horas sumando todos. Y echando cuentas, 10 años son 3.650 días, sin contar los años bisiestos y demás, o sea, 15.048 horas entre 3.650 días, me sale un total de 4,1 horas al día. Vamos a dejarlo en 4 horas al día, que se traduce en una sexta parte de todos mis días, o sea, una sexta parte de mi vida en estos últimos 10 años. Y la verdad que me parece algo increíble, teniendo en cuenta que suelo dormir unas 6-7 horas, le sumamos las 4 horas de podcast y entre dormir y escuchar podcast ya tengo medio día echado, literalmente. Y eso sin contar las horas editando podcast, solamente escuchando, ¿eh? Y ahora vamos a ver un poco algunos datos del podcast para ver cómo ha ido este año. Ya dejamos de lado mi faceta como oyente y vamos a poner la lupa en este lado del micrófono para ver cómo ha ido. En Spreaker, a lo largo de estos últimos 12 meses, he tenido un total de 26.308 descargas hasta ahora, sumando todos los episodios, no solamente los últimos de este año. Y el episodio más descargado ha sido uno de hace justo un año, que tiene mucho sentido porque podríamos decir que es de los más antiguos en este intervalo. Pero claro, aquí están disponibles todos los episodios de las 7 temporadas. Bueno, en concreto este episodio, es el de los mejores podcasts del 2024. Como el episodio de este martes que hice recopilando los podcasts que han sido premiados, pero en este caso los ganadores de premios a lo largo del año 2024. Y tiene un total de 192 descargas. Seguido del episodio titulado Batman desenterrado, el podcast del murciélago forense, que es el capítulo del lunes podcastero del 16 de octubre del 2023. ¿Veis cómo os decía que aquí contabilizan todos los episodios del histórico del podcast, no solamente los del último año? En este caso tiene 181 descargas. Y en tercer lugar tenemos a la entrevista con Michael Gómez, este sí es un episodio de este año, con motivo de su visita a Podnight Madrid con su podcast La Milla. Bueno, realmente el podcast se llama Crudités, pero es de la newsletter La Milla. Bueno, esta conversación que tuve con Michael Gómez, pues calculo que su visita a Podnight fue en marzo, pues calculo que sería a finales de febrero o a principios de marzo, más o menos. Pero bueno, sigamos. En cuanto al origen de los oyentes de podcast a través de Spreaker, podemos ver que tenemos a España liderando el ranking con un 69,1% de las descargas. Algo lógico, porque yo vivo en España, mi acento es español y hablo de muchas cosas de aquí de España. Lo que me extraña un poco es el segundo puesto, que es Estados Unidos con un 6,65% de las escuchas. Que bueno, a ver, hay mucho público latino, imagino que también hay muchos bots y muchas de las descargas están ubicadas allí. Pero me sorprende que supere, por ejemplo, a México, que es el tercer país con más oyentes, con 3,44% de las descargas totales. Así que un saludo a mis compadres mexicanos. Las principales plataformas de escucha han sido Apple Podcasts con un 18,25% e iVoox con un 11,51%, aunque este dato es un poco erróneo, por así decirlo, porque Spreaker contabiliza a iVoox por un lado y a la aplicación de iVoox por otro, y esta última aplicación aparece separada con un 6,81%. O sea que quizás podríamos decir que iVoox sería la plataforma de escucha más utilizada, porque sumando iVoox e iVoox App suman un total de 18,3%, un poquito más, un 0,05% más que Apple Podcast. Pero bueno, ahí están los datos. La tercera en discordia ha sido Overcast con un 9,73%, casi un 10%. Y esto me alegra mucho porque ha subido mucho en este año. En YouTube, que me ofrece un montón de datos más, un montón de estadísticas, pero bueno, me gustaría analizar algunas muy concretas, he conseguido un total de 11.930 visitas en este podcast, no en el canal, sino solo en este podcast. Y todas esas visitas juntas han sumado un total de 455 horas de consumo de podcast. Y conviene destacar los 3 episodios más visitados, en este caso, que hablamos de YouTube, que son el lunes podcastero dedicado al podcast Hechos Reales, con 1.656 visitas. Fijaros la diferencia, entre 190 y
A ver, en Spreaker el episodio más descargado han sido 193, me parece que eran 192 frente a 1.656 visitas en YouTube. Pero claro, en YouTube la gente lo pincha y no quiere decir que se lo escuche. Ojo, que en podcast tampoco. Pero en YouTube sí que tengo la duración media de las visualizaciones de este vídeo, que es un total de 1,52 minutos. No llega ni siquiera a los 2 minutos, teniendo en cuenta que es un episodio de entre 8 o 12 minutos. El segundo episodio más visitado en YouTube ha sido 5 podcasts y 5 éxitos que merece la pena felicitar, con 663 visitas y una duración media de 1,42 segundos, 1 minuto con 42 segundos. Fijaros, muy distinto a esas 192 visitas o descargas del episodio más consumido en podcast. Incluso lo supera el segundo episodio más escuchado, más visitado en YouTube. Disculpadme, pero es que no he anotado bien el tercer capítulo. Voy a abrirlo aquí en directo. Aquí le tengo. El tercer episodio más visitado en YouTube es el de los mejores podcasts de 2024. Fijaros que coincide con el podcast más descargado en Spreaker, pero en este caso acumula 432 visitas en YouTube con una duración media de escucha de 1 minuto, 26 segundos. Y bueno, hasta aquí mi resumen de las estadísticas de este año. Ya sabéis que a mí me gusta mucho analizar los datos de este podcast, ofrecerlo y compararlo con vosotros, bueno, pues para que pongáis un poco de perspectiva, que bueno, a lo mejor pues vosotros tenéis más descargas, tenéis menos descargas, más visitas, menos visitas, publicáis menos que yo, pero bueno, para que sepáis un poco por dónde se mueve este podcast. Y oye, yo la verdad que no me puedo quejar. ¿Que me gustaría tener más descargas y más visitas? Pues claro, como a todo el mundo. Pero bueno, he crecido un poco. Podríamos decir que he crecido porque analizando las estadísticas completas que saco cada mes, no estas que os he ofrecido hoy, sino las que realizo cada principio de mes, podríamos decir que en global he crecido un 15% comparándolo con el 2024. Así que, oye, no me quejo. Ojalá y esto siga así y este crecimiento se mantenga, porque si eso sigue así, poco a poco, pues este podcast empezará a hacer un poquito de efecto bola de nieve y quiero pensar que acabaremos creciendo más juntos, junto a todos vosotros. Pero bueno, todo esto lo veremos el año que viene, a finales de 2026, si me acompañáis durante los próximos 200 episodios. Así que, por favor, que nadie se vaya y sigamos juntos a este lado del micrófono. Como ya es habitual, voy a pediros vuestro apoyo, no por última vez, sino por penúltima vez, para que la campaña de crowdfunding de Pod de Madrid salga adelante y podamos realizar un nuevo ciclo de 5 podcasts en directo, de 5 noches de podcast en directo durante el próximo año 2023. Y para ello, pues solamente tenéis que entrar en podnightsmadrid.com o en el enlace que os voy a dejar en las notas del episodio y descubrir cómo podéis ayudar con vuestro granito de arena. Sea más grande o más pequeño ese granito, pues nada, solamente puedo daros las gracias de antemano. Y con esto me despido y regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.